¿Qué tal? ¿Cómo están mis hermanos, mis hermanas, amigos? Hoy vamos a meditar sobre uno de los pasajes más gloriosos del Nuevo Testamento. Lo encontramos en Efesios 2, versículos del 1 al 10. El apóstol Pablo nos lleva a la oscuridad de nuestra condición sin Cristo hacia la luz de la gracia de Dios en Cristo Jesús. El tema central de nuestra predicación el día de hoy va a ser de muerte a vida en Cristo por gracia. El tema central que veremos en este pasaje es que Dios nos ha dado vida en Cristo no por nuestras obras, no por merecimiento propio, sino por gracia. ¿Para qué? Para que vivamos para su gloria. El pasaje que vamos a estar viendo, como comenté, va a ser Efesios 2 del 1 al 10. En este pasaje vamos a responder a tres preguntas fundamentales en la vida cristiana. Primera, ¿de dónde nos sacó el Señor? Segunda, ¿qué hizo Dios por nosotros en Cristo? Tercera, ¿para qué nos salvó Dios? Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, una iglesia que estaba en una ciudad marcada por la idolatría y la influencia espiritual pagana. La carta resalta la grandeza de la obra de Dios en Cristo y la nueva identidad que debe tener el creyente, el que ha sido salvo por la gracia de nuestro Señor. Versículos del 1 al 3 leemos y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Claramente en este pasaje podemos darnos cuenta que nos trae a la luz, nos aclara que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, según el versículo 1. No enfermos, estábamos muertos espiritualmente, muertos para el Señor. Vivíamos según el mundo, el diablo y la carne, según el versículo 2 y 3. Nuestra voluntad estaba inclinada al mal. La Biblia dice que no existe ni uno bueno. Todos hacemos lo malo. Estábamos bajo la ira de Dios. El Señor prácticamente, literalmente estaba enojado con nosotros porque tenemos una naturaleza caída, ¿verdad? Porque el pecado está en nosotros. Nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Pero el versículo 4 y 7 dice: pero Dios, y esto es importante que pongamos atención aquí, dice: pero Dios, que es en rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es importante, como decía, que pongamos atención a estos pero Dios. Cuando la Biblia habla de un pero Dios, es una nueva opción, una nueva oportunidad, es un nuevo camino que Dios mismo crea. No depende de nosotros, no sale de nosotros, sale de nuestro mismo Dios. Como dice el versículo 4, pero Dios marca un contraste glorioso, un contraste significativo. Dios, rico en misericordia y amor, nos dio vida en Cristo. Nos resucitó, dice la palabra, y nos sentó con Cristo en lugares celestiales. Todo esto, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Recordemos, todo esto que está pasando acá y que está hablando la palabra, no es algo que depende de nosotros, no es algo que nosotros hicimos. Nosotros no dimos el primer paso. Es nuestro Dios el que da el primer paso en busca de nosotros. En versículos 8 y 10 también vamos a ver cómo dice la palabra de nuestro Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Somos salvos por gracia, mis queridos hermanos y amigos, mediante la fe. Y esto no depende de nosotros, dice la palabra, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? Es un regalo de Dios para nosotros. Es un regalo que está puesto ahí y que usted puede acercarse y tomarlo. Pero recuerde,
no depende de nosotros, depende del Señor. El Señor fue el que dio el primer paso. La palabra dice que no es por obras, por eso no depende de nosotros. Usted no tiene que hacer nada para ganarse la salvación. Ya Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio, como el Cordero inmolado, derramando su sangre por todos nuestros pecados, por los pasados y los venideros. Él hizo la obra. Dice en la palabra, y sus últimas palabras en la cruz, consumado es. Ya todo estaba hecho, ya no había que hacer nada. No por obras, por eso dice Pablo aquí en Efesios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo me gané la salvación o yo hice tal o cual cosa para yo ser salvo. No tiene que ver con nosotros. Y por eso también la seguridad de nuestra salvación no está anclada en lo que nosotros podamos hacer, está anclada en nuestro Dios. Somos hechura suya, dice la palabra del Señor, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué nos llamó el Señor? Para buenas obras que Dios preparó ¿de qué? De antemano. Son obras que Él ya tenía preparadas, ¿verdad? Dios en su omnisciencia, Él ya sabía todo lo que iba a pasar. Él sabe todo lo que va a pasar. Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Por ende, todo lo que ya pasa en nuestras vidas, ya Dios lo tiene preparado de antemano. En el pasaje, como podemos ver, nos enseña 4 cosas importantes. Una, el hombre sin Cristo está espiritualmente muerto. Si usted no tiene a Cristo en su vida, usted está muerto, incapaz de salvarse a sí mismo. Usted no puede hacer nada para salvarse, porque no depende de usted, depende del Señor. La salvación es una obra soberana de Dios, es el segundo punto, que actúa en su misericordia y gracia. La tercera situación que encontramos aquí es que la fe misma es un regalo de Dios, no un mérito humano. Y como cuarta y última, la salvación no termina en ser rescatados, sino en vivir una vida de buenas obras para la gloria de Dios. Las obras son como consecuencia de que usted es salvo. Una persona salva lo que hace buenas obras, vive en buenas obras, vive para hacer buenas obras. Las obras no son para salvarte, las obras son una consecuencia de que tú eres salvo. Para los creyentes que están aquí ahora conmigo, recuerda tu condición pasada para valorar la gracia presente. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Vive agradecido, reconociendo que no merecías nada, pero Dios te dio todo en Cristo Jesús. Camina en las buenas obras que Dios ya preparó para ti. Servir a otros, vivir en santidad, anunciar el Evangelio. Los cristianos tenemos muchas obras por hacer. Tenemos un llamamiento especial que nos dejó Jesucristo antes de partir. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos una misión que cumplir. Hemos sido llamados para buenas obras. Hemos sido llamados, rescatados del pecado, de la muerte. ¿Para qué? Para buenas obras. Pero por gracia, no por merecimiento, no porque usted se portó bien, no porque usted hace buenas cosas, ¿verdad? A la gente. No. La gracia que usted tiene se la dio el Señor. La salvación que usted tiene se la dio Cristo Jesús. Y a través de Él es que somos salvos. Y para los que no conocen del Señor aún, este pasaje precioso nos muestra la realidad sin Cristo, tu realidad sin Cristo. Estás muerto espiritualmente, sin esperanza y bajo la ira de Dios. No hay absolutamente nada que pueda salvarte. Solamente en Cristo Jesús puedes encontrar la salvación. Pero también te muestra la esperanza. Es verdad, este pasaje nos muestra que el que está sin Cristo está muerto. El que no tiene a Cristo no tiene la salvación. Pero también nos da una esperanza. Pero Dios nos da una esperanza. Dios puede darte vida nueva hoy mismo por medio de Jesucristo si pones tu fe en Él. El creyente que reconoce que fue salvado por gracia deja de compararse con otros, mis hermanos, y vive con humildad. Una vida transformada por Cristo produce frutos visibles: perdón, amor al prójimo, integridad en el trabajo, fidelidad en la familia, algo que al día de hoy está venido a menos. Los creyentes hoy en día debemos de marcar una diferencia, que ya no vivimos en oscuridad, sino que vivimos en la luz de Cristo, que vivimos y algún día moriremos en Cristo y por Cristo. Efesios 2 del 1 al 10, como hemos visto, sin Cristo estábamos muertos en pecados, pero Dios en su misericordia nos dio vida en Cristo por gracia. Ahora vivimos para reflejar
su gloria mediante ¿qué? Mediante buenas obras. Para eso nos llamó el Señor. Así que tú que eres creyente, vive cada día recordando que eres obra de la gracia de Dios. No vivas para ti, vive para Él. Como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A ti que aún no has creído, también te hablo. Y esta palabra también es para ti. Dios te ofrece hoy pasar de muerte a vida en Cristo. Reconócelo como tu Salvador y recibe por fe el regalo de la gracia. Dios te bendiga.